esposa, porque hasta ahora no tenía hijos. De hecho, él pensaba que el único que le iba a heredar era el servidor principal, el mayordomo, llamado Eleazar, un damaseno, un oriundo de Damasco. Era el principal servidor de Abraham. Y Abraham ya pensaba, porque era de avanzada edad, ya sus sueños naturales, sus sueños humanos, sus sueños de hombre se le habían esfumado, porque ya no podía tener hijos. En ese aspecto ya, si él había pensado alguna vez tener hijos, había soñado con tenerlos en sus brazos, criarlos, amarlos, bendecirlos, ese sueño se le había acabado en lo humano. De hecho, que él pensaba, como les dije, que su heredero no iba a ser un hijo suyo, sino un servidor suyo. Y él se lo dijo a Dios, de hecho, más adelante, cuando el Señor le promete tener descendencia. Abraham, en lo humano, él pensaba y soñaba de una forma, pero cuando Dios se encuentra con él, cuando Dios viene a su encuentro, ya Abraham no comenzó a pensar en pro de un sueño, sino en pro de una visión. Porque Dios no te hace soñar, Dios te hace ver, aleluya, te hace ver, te hace concebir, aleluya, un pensamiento que va mucho más allá de los simples deseos del corazón. Por eso la visión siempre será superior al sueño. Porque esa visión no viene de parte del hombre ni de parte del corazón humano, sino de parte de Dios. Cuando dicen amén, aleluya. Moisés, cuando decide ir a Egipto para presentarse delante de Faraón, no lo hace porque él en su corazón concibió el simple deseo de hacerlo y de convertirse en el libertador de Israel. Cuando Moisés se crió en el palacio del faraón, era un príncipe de Egipto. Él allí tuvo propósitos y metas y sueños que él estableció en su mente, en su corazón, a causa y a propósito de su estilo de vida, de su condición de ser príncipe, de ser un miembro de la realeza egipcia. Él había concebido muchas cosas en su mente para hacerlas luego. Pero cuando Dios se le interpone en su camino, estando él en el desierto, cuidando las ovejas de su suegro, todo lo que Moisés había pensado y había soñado, y de hecho estaba frustrado porque después que asesinó al egipcio que le estaba pegando al hebreo, él tuvo que huir, y a causa de ese asesinato que él cometió y a causa de esa huida, todos sus sueños de príncipe se habían frustrado, se habían esfumado, y entonces de príncipe pasó a ser un fugitivo. Y ahora vemos a Moisés cuidando ovejas, porque ya no tenía otra cosa que hacer, y el único trabajo más, más factible para él en este momento era el de cuidar ovejas. Pero como dice la palabra en el capítulo 3 de Éxodo, se encontraba él cuidando las ovejas de su suegro, y dice que a lo lejos, hacia el monte, hacia arriba, comienza a ver una llama. Y esa llama, esa candela prendida en el cerro, le llamó la atención y comenzó a acercarse. Y mientras más se acercaba, se daba cuenta que lo que estaba viendo era una zarza, un arbusto típico de esa región llamado zarza, que estaba ardiendo. Pero lo que más le llamó la atención de ese pequeño incendio era que esa zarza, mientras más ardía, no se consumía. Y él dijo para sí: iré y veré esta visión y sabré por qué la zarza no se consume. Sabemos que la palabra dice que cuando él se acerca al lugar lo más cerca
cerca de esta zarza, escucha la voz divina de lo alto, aleluya, que le dice: quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde tú estás, lugar santo es. Aleluya. ¿Cuántos bendicen el nombre del Señor? Él nunca se iba a imaginar que iba a escuchar esa voz, y menos diciéndole que se quitara la sandalia, porque estaba no en cualquier lugar, sino en el lugar donde Dios mismo había escogido encontrarse con él. Aleluya. Y déjame decirte que el lugar donde Dios se encuentra contigo es el lugar santo, es el lugar donde tú recibes, aleluya, la presencia de Dios, la unción de Dios, el toque de Dios, el trato de Dios para tu vida, para que tu espíritu crezca, para que tu mente, aleluya, se establezca, se balancee como tiene que ser, para que tu corazón se fortalezca. Alabado sea el nombre de Cristo. Donde Dios escoge encontrarse contigo es el lugar donde Él decide bendecirte. Y todo lo que Moisés hasta ahora había pensado se le volvió, le cambiaron los planes, porque ahora Moisés, de pastor de ovejas, tenía que pasar entonces a ser el pastor del pueblo de Israel. Dios lo manda a presentarse delante de Faraón, le da una serie de instrucciones, el hombre se asusta, tiene miedo, le dice: Señor, yo no voy a poder, soy tartamudo, tengo problemas con el habla, y Dios le dice: yo soy el que hizo la boca, yo soy quien le dio la lengua al hombre, yo fui quien formó el oído, quien le dio la vista al hombre, yo tengo el poder para hacerte hablar. No solamente para hacerte hablar, sino también para darte palabras. Porque déjenme decirles, hermanos, que a partir de ese encuentro que cada uno de nosotros tuvimos con Dios, ahora lo que hablamos no viene de nosotros, sino viene de Dios. No es palabra de hombre, es palabra de Dios. No es palabra filosófica, terrenal, no es sabiduría humana, es sabiduría de lo alto. Palabra que el Espíritu Santo da. Por eso el Espíritu Santo le dijo a los discípulos: de aquí en adelante, aunque ustedes sean perseguidos, aunque ustedes sean llevados a las sinagogas y puestos presos, no se preocupen por lo que han de hablar, porque el Espíritu Santo pondrá palabra en su boca. Y cada vez que nosotros predicamos, lo que sale de nuestra boca es palabra de Dios, palabra del Espíritu. Aleluya. Porque con palabras humanas no podemos, hermano. Con palabras humanas no podemos salir adelante ni podemos hacer la obra del Señor. Moisés fue a Egipto no por un deseo personal, no porque él soñaba con hacer eso, sino porque Dios le dio la visión. Dios le dio la visión. Cambió sus sueños por una visión. Y por último, quiero presentarles el ejemplo del apóstol Pablo.